Hola a todos y bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a hacer algo súper interesante. Vamos a abrir las puertas de una de esas instituciones que son fascinantes, pero que a veces pasan totalmente desapercibidas. El mismísimo Banco de Memoria Oficial de un país. Y para ello nos vamos a guiar paso a paso por el Decreto Supremo número 008-92-JUS. Básicamente, vamos a ver cómo el Perú ha diseñado todo un entramado legal para blindar, literalmente, su historia. Hablamos de las reglas del Sistema Nacional de Archivos y, en el centro de todo, el Archivo General de la Nación. Así que preparaos, porque lo que a primera vista parece solo papeleo burocrático es en realidad el plano arquitectónico de una bóveda de información absolutamente colosal. A ver, entremos en materia. Cuando pensamos en la historia de una nación, lo primero que nos viene a la mente son, no sé, grandes monumentos, plazas de piedra, estatuas, piezas de museo. Pero, pensadlo un segundo, ¿es ahí donde reside la verdadera memoria operativa de un Estado? Imaginemos la historia no en esos monumentos, sino en los millones y millones de folios, resoluciones y decretos que registran cada decisión importante. Esos documentos son el tejido real de un país. Y la gran pregunta es, ¿cómo se protege toda esa inmensidad del paso del tiempo, del caos o, peor aún, de las malas intenciones? Bueno, pues este decreto es exactamente la respuesta a esa pregunta. Y para que este laberinto legal tenga todo el sentido del mundo, lo hemos estructurado en 5 bloques súper claros. Empezaremos definiendo la memoria de la nación, pasaremos a conocer a los guardianes del archivo, luego las redes regionales, después entraremos en las reglas y sanciones, y terminaremos viendo cómo se accede a las bóvedas secretas. Vamos directos al primer punto, definiendo la memoria de la nación. Porque claro, antes de conocer a los guardianes, tenemos que tener clarísimo qué tesoro están protegiendo exactamente. Y el artículo 4 de este decreto nos suelta un concepto tremendo, el patrimonio documental de la nación. Fijaos que no estamos hablando de un recibo cualquiera, hablamos de documentos de valor permanente que pasan a ser, literalmente, patrimonio cultural. La ley dice que se guardan a cal y canto para la investigación histórica, social, económica e incluso legal. Y ojo a este detalle que demuestra lo en serio que va esto. Estos documentos son inalienables. No se pueden transferir de ninguna manera sin la luz verde del Archivo General de la Nación, el AGN. Cada papel es una pieza intocable de la identidad peruana. Y si saltamos al artículo 5, la cosa se pone aún mejor. Nos define qué es un documento archivístico. Y cualquiera diría, vale, pergaminos antiguos llenos de polvo, ¿verdad? Pues para nada. La ley es súper visionaria aquí. Define como documento a cualquier información, da igual su fecha o su formato, creada por una función pública o privada. Incluso menciona expresamente los avances tecnológicos. O sea, que un disco duro lleno de decisiones oficiales es tan historia viva como una carta de hace 2 siglos y tiene exactamente la misma protección. Y esto nos lleva volando al segundo bloque, los guardianes del archivo. Ya sabemos qué es el tesoro, así que vamos a conocer a la sala de mando que lo protege, el núcleo del sistema. Lo que resulta interesantísimo de este artículo 11 es ver cómo está montado el Archivo General de la Nación. No es una oficinita y ya está, es un ecosistema completo. Tiene su alta dirección a la cabeza, cuenta con órganos consultivos para asesorar y luego están los motores reales, el archivo histórico y el desarrollo archivístico. Pero fijaos en el último punto, tienen una Escuela Nacional de Archiveros, es decir, el propio sistema ha creado su cantera oficial, su campo de entrenamiento para formar académicamente a los futuros protectores de la memoria del país. Lo tienen todo atado. Pero claro, ¿quién manda aquí? El artículo 12 nos da la lista de requisitos para ser el jefe del AGN, el guardián principal, podríamos llamarlo. Y no vale cualquiera, ¿eh? Tienes que ser peruano de nacimiento, tener un título con más de 8 años de experiencia y al menos 35 años de edad. Aunque el requisito más brutal, el que de verdad te hace ver la responsabilidad del cargo, es el último. La persona debe ser idónea y de reconocida solvencia moral. Le están dando las llaves de la historia del país, así que el Estado exige una integridad absolutamente intachable. Y no es para menos, porque las tareas que tienen, según el artículo 10, son monumentales. Olvidaos del típico papeleo de oficina. Esto es la defensa activa del disco duro del país. Tienen que establecer las políticas nacionales, crear normas, garantizar que el público puede acceder a lo que no sea secreto y, como dice la propia ley, tienen que defender, conservar y organizar el patrimonio. Es una guardia constante, 24/7. Pasamos al punto 3, redes regionales y públicas. Porque resulta evidente que toda la historia de una nación entera no cabe en un solo edificio en la capital. Hay que ramificar. Aquí entran en juego los artículos 22 y 24.
que crean toda una red de archivos regionales. Actúan como escudos locales. Dependen de los gobiernos regionales, sí, pero técnicamente siguen las reglas estrictas del AGN. Y tienen un poder enorme. Planifican y autorizan qué documentos se transfieren o incluso cuáles se eliminan en su zona. Pero siempre, siempre, bajo la lupa de comisiones técnicas. Es la manera perfecta de garantizar que un documento de provincia se cuide con el mismo mimo que uno nacional. Y ojo al dato, porque según el artículo 27, esta red pública es inmensa. Mete en el saco a ministerios, poderes del Estado, gobiernos locales, empresas públicas, pero aquí viene el giro que a mí me parece fascinante. Las notarías. Efectivamente, los archivos notariales también están atados legalmente a este sistema. Así se aseguran de que los registros civiles y comerciales más vitales del día a día no se queden en el limbo, sino que formen parte de esta enorme red de memoria. Venga, seguimos con el bloque 4. Reglas, infracciones y sanciones. Aquí es donde el tono de la ley cambia por completo y la cosa se pone muy, muy seria. Todo tesoro tiene sus amenazas, ¿verdad? Escuchad bien esta frase del artículo 30 porque es la clave de todo. Los funcionarios públicos, sea cual fuere su nivel, no podrán conservar en su poder documentos generados en el ejercicio de sus funciones. Punto. Es un escudo directo y masivo contra la opacidad. Básicamente dice que si dejas tu cargo, no te llevas los papeles a tu casa. La información es del Estado, no tuya. Es transparencia en estado puro. Y si a alguien se le ocurre saltarse esto, el artículo 32 saca las garras. Lista una serie de faltas graves que parecen sacadas del guión de una película de atracos. Sacar documentos ilegalmente del país, extraerlos sin permiso, dañarlos a propósito por pura negligencia, robarlos o eliminar papeles oficiales porque sí. Destruir la historia oficial no es una multita administrativa y ya está. La idea central que nos deja el artículo 33 es contundente. El sistema no perdona. Habrá sanciones administrativas, por supuesto, pero la ley deja la puerta abierta de par en par a acciones civiles y penales. Nadie bajo ningún concepto puede tratar la memoria del Estado como si fuera su trastero privado. Es intocable. Y por fin llegamos al último capítulo, el 5, accediendo a las bóvedas secretas. Porque a fin de cuentas el objetivo de un archivo no es esconder las cosas en un cajón oscuro para siempre, sino servir a los ciudadanos. Aquí hay un contraste que es pura maravilla legal. El artículo 36 nos da esa transparencia democrática ideal. Todos los documentos son accesibles al público. Genial, ¿no? Pero con dos excepciones lógicas, intimidad personal y seguridad nacional. Y ahí entra el artículo 37, con un aire de novela de espionaje total. Los documentos de defensa nacional se clasifican directamente como confidenciales, secretos o estrictamente secretos, y eso sí que se guardan bajo llave. Pero atended a este número mágico del artículo 37. 30. Las instituciones tienen que poner plazos de clasificación por un máximo de 30 años. Esto es importantísimo. Significa que el secreto, por muy oscuro que sea, tiene fecha de caducidad. Tarde o temprano, cuando la seguridad del país ya no corra peligro, esos secretos de Estado se desbloquean y pasan a ser historia que cualquiera puede leer. Y pasa exactamente lo mismo con la privacidad de las personas en el artículo 38. Hay que proteger la intimidad de la gente en el presente, lógicamente. Pero las instituciones también tienen que crear tablas de clasificación para que con el paso del tiempo, y de forma totalmente segura, esos archivos dejen de ser un tabú y estén disponibles. Es un equilibrio perfecto entre proteger hoy e informar mañana. Vamos a atar todos los cabos y a ver el viaje completo. Imaginemos la vida de un simple folio. Nace en la mesa de un funcionario y ¡pam!, el artículo 5 ya lo marca como documento histórico. Luego, el artículo 30 obliga al funcionario a entregarlo al archivo, nada de llevárselo. Si resulta que es un secreto de defensa, el artículo 37 lo encierra temporalmente. Y al final de su viaje, el artículo 36 garantiza que termine en manos de un investigador o un ciudadano. La burocracia de hoy se convierte paso a paso en el patrimonio de mañana. Y esto nos deja con una reflexión final, de esas que de verdad te dejan pensando. Si recordamos que la tecnología es parte de la historia oficial y que los secretos de defensa duran 3 décadas, imaginad por un segundo los correos confidenciales, las bases de datos encriptadas y las decisiones digitales que se están tomando justo ahora mismo en las altas esferas. ¿Qué historias increíbles nos van a contar cuando esas bóvedas digitales se abran obligatoriamente dentro de 30 años? Es alucinante pensar que la historia del futuro se está encriptando ahora mismo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.